tratar de comprender o estudiar cómo están relacionadas las velocidades de los infinitos puntos fijos al espacio móvil y fijos, por supuesto, al sistema de referencia móvil. Bien, primero tenemos que recordar la siguiente relación. Imaginemos lo siguiente, imaginemos que tenemos un vector v y queremos hallar la componente de ese vector en cierta dirección, ¿no? Por ejemplo, la dirección definida por esa recta. Bien, la forma quizá geométrica, por decirlo así, de hacerlo es mover el vector de tal manera que trasladar el vector v y encontrar justamente este vector que está acá, ¿no? Si le llamamos a esta recta la recta z, le podemos llamar a este vector v sub z. Acá he puesto una línea, ¿no?, que hace referencia acá en 90 grados, porque justamente así es como se define la componente. Es decir, yo digo lo siguiente: voy a descomponer ese vector como la suma de dos vectores, un vector que sea paralelo a la recta, ¿no?, más otro vector que esté contenido en un plano perpendicular a la recta, que sería justamente este de acá. A mí el vector que me interesa es este que está acá, y a este vector le llamo componente del vector v en la dirección z. ¿Ya? Eso se puede escribir de manera, utilizando la notación vectorial, de la siguiente manera. Yo puedo escribir la componente del vector v en la dirección z va a ser igual a, y para eso me valgo de un vector unitario. Le voy a llamar u simplemente. Ya. Entonces digo, yo podría hallar este vector como multiplicando esta distancia por el vector unitario, ¿no? Y esta distancia es v producto escalar u, es decir, esta componente es justamente v producto escalar u. Esa sería esta distancia, y esto por 1. Entonces multiplico esta distancia por el versor o vector unitario u en la dirección de la recta, y tengo justamente este vector que está acá. Con la salvedad, o teniendo el cuidado de que yo acá estoy diciendo que lo que está entre paréntesis es una distancia, ¿no? Pero no necesariamente. Es decir, esto que está acá podría tomar un valor negativo, ¿no? Porque distancia se entiende algo que toma un valor solamente positivo. Entonces sí, esto podría tomar un valor negativo si es que el ángulo entre v y u es un ángulo mayor de 90 grados. En este ejemplo es un ángulo menor de 90 grados, por lo cual este es un valor positivo. Por tanto, v sub z es un positivo por u, por tanto v sub z tiene el mismo sentido que u, tal como está graficado acá, ¿no? Entonces sí podría suceder de que yo tenga acá algo negativo, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver ahorita, que yo tenga acá algo negativo no hace que cambie la componente. Por ponerlo así, imaginemos que nosotros escogemos este versor u para describir la dirección de la recta, ¿no? Y decimos la componente es esta cantidad. La definimos así. Lo ponemos de esa manera, decimos vamos a definir la componente así. Y ahora decimos, ¿qué pasa si yo en vez de escoger ese u hubiese escogido el u opuesto? Lo voy a dibujar por acá, el cual le llamo u'. De tal manera de que u' es el negativo de u. Y yo diría, ahora voy a hallar la componente de v en la dirección z, pero utilizando el versor u'. Le voy a poner así, prima.
esto sería igual, según esa relación, a V, producto escalar U', U', ¿no? Esto que está acá, U' es menos U, por tanto eso sería menos V, producto escalar U, y esto de acá es menos U. El menos con el menos se van y tendría yo que esto es V, producto escalar U. Es decir, justamente lo mismo que tengo acá, ¿no? Es decir, esto de acá es lo mismo que lo de acá. Dicho de otra manera, no importa cuál de los dos U yo escoja, o este o el opuesto, la componente así definida sigue siendo exactamente la misma. Entonces no hay motivo para que nosotros nos estemos preocupando al momento de hallar la componente de un vector en una dirección dada. No hay necesidad de que nos preocupemos por escoger un versor u el versor opuesto, porque sabemos ya que vamos a obtener exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, si yo digo el componente de V en esta dirección, si yo lo quiero hallar utilizando el U', pues yo tendría acá, ¿no? Yo tendría que esta cantidad es negativa, ¿no? Entonces acá tendría un negativo, porque el ángulo es claramente este ángulo que está acá, entre V y U' es mayor que 90, y yo tendría que esto es negativo, pero el U' ahora apunta hacia allá, en sentido contrario al U, ¿no? Entonces yo tendría un negativo por U', por tanto me da un vector en sentido contrario, ¿no? Entonces, no interesa cuál de los dos versores escojamos, sabemos ya que vamos a encontrar la misma componente. Entonces, esa es la componente de un vector en una dirección dada, utilizando un versor de cualquiera de los dos que tengamos, paralelo a la recta, ¿no? A la recta Z. Bien, nosotros podemos aplicar esta relación para decir lo siguiente. Imaginemos un punto P cualquiera del espacio móvil, fijo al espacio móvil. El espacio móvil tiene una velocidad angular W. Y vamos a decir lo siguiente. Velocidad del punto P en la dirección de la velocidad angular. Entonces, miren, tenemos un punto P fijo a un espacio de referencia móvil, el cual tiene una velocidad angular W, y decimos, sea Vp la velocidad de ese punto, y sea Vp W la componente de la velocidad en la dirección de W. Eso lo podríamos encontrar de la siguiente manera. Bueno, vamos a hacer una figurita para que quede un poco más claro. Vamos a decir... este es mi sistema de referencia móvil, el cual tiene en cierto instante del tiempo una velocidad angular. Yo tengo un punto P fijo a ese sistema de referencia móvil, el cual tiene una velocidad Vp. Lo que quiero hallar ahora es la componente de esa velocidad en la dirección de W. Entonces simplemente utilizo esto de acá, pero antes tengo que encontrar el U para la dirección de W, ¿no? ¿Cómo encuentro un versor o un vector unitario dado un vector? Pues lo divido entre su módulo, ¿no? Entonces diría, en este caso mi U va a ser igual a W entre su módulo o magnitud. Entonces, si me preguntan por esta cantidad, yo diría la velocidad, la componente de la velocidad del punto P en la dirección de W o de la velocidad angular va a ser igual a la velocidad del punto P, utilizando esta ecuación, producto escalar mi U
Ahí está. Ahora hagamos lo siguiente. Utilicemos la relación que encontramos en el video anterior, la relación fundamental, que nos decía que si tenemos dos puntos, este es mi espacio, mi sistema de referencia móvil, ¿no? No estoy dibujando el sistema de referencia fijo, se entiende que está por algún lugar. Tenemos el punto P, tenemos por acá el punto Q, el cual va a tener una velocidad. BQ. La relación fundamental que habíamos encontrado era la siguiente. Velocidad del punto P es igual a velocidad del punto Q más velocidad angular del sistema de referencia móvil por el vector QP. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar esta ecuación escalarmente. Ya. Primero, antes de seguir, siempre tenemos que tener cuidado al aplicar esta relación porque solamente es válida si es que los puntos P y Q pertenecen al sistema de referencia móvil, ¿no? O sea, si eso no se cumpliese, pues esto no tendría sentido. Entonces, P y Q son puntos que están fijos al sistema de referencia móvil, ¿no? Ya, entonces multiplicamos esta ecuación escalarmente por la velocidad angular y tendríamos lo siguiente. Enfoquémonos en este último término. Claramente, por definición de producto vectorial, el vector resultante de este producto es un vector perpendicular a la velocidad angular. Entonces, este de acá, lo que está entre paréntesis, es un vector perpendicular a la velocidad angular. Producto escalar, la velocidad angular, pues hacen un ángulo de 90 grados y el producto escalar es 0. Bueno, entonces, este término sencillamente desaparece. Y tendríamos que esto es igual a esto. Vamos a tratar de darle la forma a cada uno de esos lados para obtener justamente, por un lado, la componente de la velocidad en la dirección de W. Entonces diríamos, para darle la forma, para obtener esto de acá, tenemos que dividirlo entre la magnitud de W. Decimos, dividimos ambos lados entre la magnitud de W. Este es un escalar, ¿no? Escalar igual a escalar, y ahora lo convertimos en vector multiplicando esos escalares. Este escalar es idéntico a este escalar, lo multiplicamos por W, por este vector de acá, ¿no? Que es el vector unitario en la dirección de la velocidad angular. Por tanto, convertimos esos escalares, o esa igualdad de escalares, la convertimos en una igualdad de vectores, obteniendo lo siguiente. Bien, ¿qué cosa es esto que está por la izquierda? Pues es justamente lo que está acá, ¿no? Es la componente de la velocidad del punto P en la dirección de W, ¿no? Entonces esto sería, vamos a escribirlo ya por acá, en la dirección de W. Esto es igual
Y esto claramente es similar a lo que está acá, no solo cambia P por Q. Eso sería la velocidad del punto Q, o la componente de la velocidad del punto Q, mejor dicho, ¿no? En la dirección también de W. ¿Qué relación más interesante? Porque esa ecuación me está diciendo que las componentes de las velocidades de dos puntos cualesquiera, no son puntos particulares, son dos puntos cualesquiera, P y Q. Las componentes de sus velocidades en la dirección de la velocidad angular es la misma, ¿no? Para cualquier, acá hemos hecho la deducción para dos puntos cualesquiera P y Q, eso significa que cumple para cualquier par de puntos, ¿no? Porque estos no son puntos especiales, son puntos cualesquiera. Entonces, para dos puntos cualesquiera fijos al espacio móvil, se cumple que sus componentes en la dirección de la velocidad angular son idénticas, ¿no? Y le podemos poner un nombre, tau, y le llamamos velocidad de traslación. Claramente, velocidad de traslación, en este caso, ese tau es una propiedad del sistema de referencia, ¿no? Porque me dice que, no, de hecho no del sistema de referencia, sino como vimos que el W es el mismo para cualquier sistema de referencia que pertenezca a un mismo espacio de referencia, pues ese tau, podríamos decir en primer lugar que es la velocidad de traslación de este sistema de referencia, pero para otro sistema de referencia llegaríamos a lo mismo, ¿no? Porque ¿qué cambiaría? Para otro sistema de referencia sería el mismo W, ¿no? Sería otro sistema de referencia que esté fijo a este de acá, es decir, que ambos pertenezcan a un mismo espacio de referencia, pues todo sería idéntico, ¿no? No cambiaría nada, por tanto sería el mismo tau, sería la misma velocidad, mismo Vp, mismo Vq, mismo omega, tal como demostramos anteriormente. Entonces llegaríamos al mismo tau, ¿no? Por tanto el tau sería la velocidad de traslación del espacio de referencia móvil, ¿no? Bien, gráficamente podríamos decir nosotros lo siguiente. Yo puedo descomponer, tal como expliqué por acá, un vector, lo puedo descomponer en dos vectores, uno de ellos en una dirección dada y el otro de ellos en una dirección que esté contenida en el plano perpendicular a la dirección dada. Entonces algo similar podríamos hacer por acá, diríamos el Vp tiene una componente en la dirección W de la velocidad angular, que sería esta de acá. Ese de ahí va a ser la componente de la velocidad P en la dirección de la velocidad angular. Y la velocidad de Q también va a tener una componente al cual le llamamos velocidad, ¿no? Lo que acabamos de demostrar es que este vector con este vector son idénticos, ¿no? Son idénticos. Nos podríamos preguntar ahora, ¿necesariamente tienen que tener el mismo sentido que, así como yo lo estoy dibujando acá, el mismo sentido que W? No, no hay razón para suponer eso. No hay ninguna razón para suponer eso. Podrían tener el mismo sentido, como en este ejemplo, o podría tener el sentido contrario. Lo que nos interesa es que lo que hemos encontrado ahora, que es muy importante, es que ambas componentes en la dirección, uno dice en la dirección de W, no dice en el sentido de W, porque no interesa. Igual que acá dijimos en la dirección de Z, no dijimos en esa o en ese sentido, ¿no? En la dirección de Z, igual acá en la dirección de W, olvidándonos del sentido, ¿no? Entonces lo que acabamos de demostrar es que esas componentes son idénticas para cualesquiera dos puntos. Si yo tuviera un tercer punto por acá, al cual le llamo R,
y supongo que esta es su velocidad VR, pues la componente de esa velocidad en la dirección de omega sería idéntico a este y a este vector, ¿no? Esto sería VR en la dirección de omega. Imaginemos ahora lo siguiente, de nuevo algo similar a lo que hicimos por acá. Imaginemos un sistema de referencia móvil. Imaginemos que en cierto instante la velocidad angular es así. Y imaginemos lo siguiente, imaginemos que tenemos dos puntos P y Q, los cuales pertenecen al espacio móvil o al sistema de referencia, o están fijos al sistema de referencia móvil, y que tienen la propiedad de que definen una recta la cual es paralela a la velocidad angular. Por ejemplo, imaginemos el punto, ese punto y ese punto, ¿no? Ahí está. Lo que estoy diciendo es que vamos a escoger dos puntos que tienen la cualidad de que la recta que definen es paralela a la velocidad angular. Pero igual que antes, P y Q son puntos fijos al espacio móvil, ¿no? Fijos al espacio móvil. Entonces, utilizando esta ecuación que está acá, que es la relación fundamental, diríamos lo siguiente. En este caso especial, cuando los puntos generan una recta paralela a W, tendríamos que velocidad de P es igual a velocidad de Q más, simplemente voy a escribir primeramente esa ecuación, W por QP. Y ahora digo lo siguiente, QP es este vector, ¿no?, que empieza acá y termina acá, y es paralelo a la velocidad angular. Por tanto, al multiplicarlo vectorialmente por ser paralelos, esto me da 0, ¿no? Y qué interesante relación hemos encontrado ahora. Hemos encontrado que si tenemos dos puntos los cuales definen una recta, o puntos que están ubicados en una recta paralela a la velocidad angular, sus velocidades son idénticas, ¿no? Entonces, si por ejemplo la velocidad del punto Q es así, pues la velocidad del punto P es exactamente la misma, ¿no? VQ igual a VP. Claramente que eso cambia, por decirlo así, de recta en recta, ¿no? Es obvio que si yo cojo otro punto de esa misma recta, por ejemplo el punto R, pues obviamente también se va a cumplir que esto es igual a la velocidad de R, ¿no? Porque P y Q son dos puntos cualesquiera que cumplen con la condición antes mencionada, y lo mismo pasará para R. Entonces, igual por acá será la misma velocidad VR, ¿no? Entonces, podemos decir que todos los puntos de esa recta tienen exactamente la misma velocidad. Si yo cojo otra recta por acá, también paralela, pues todos esos puntos tendrán también una misma velocidad, no la misma que de acá, no, entre ellos, ¿no? Por ejemplo, así, 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 para todos los puntos de la recta. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Como nosotros ya nos acabamos de dar cuenta de que si nosotros cogemos un punto Q, por ejemplo, y nos movemos en la dirección de la velocidad angular, sea hacia allá o en sentido contrario, por ejemplo, llegando al punto R o llegando al punto P, la velocidad no cambia, ¿no? Es la misma. Es decir, para cualquier punto de la recta, la misma velocidad.
Entonces, nosotros podríamos describir las velocidades de todos los puntos que existen, es decir, todos los infinitos puntos que constituyen un volumen, podríamos describir esas velocidades utilizando únicamente las velocidades de cierto plano perpendicular a la velocidad angular. Es decir, imaginemos un plano perpendicular a la velocidad angular. Ahí está. Este de acá es mi plano perpendicular a la velocidad angular y yo me enfoco en ese plano y empiezo a coger puntos ahí, ¿no? Digo, por ejemplo, este punto de acá va a tener una velocidad, este punto de acá va a tener otra velocidad, este punto de acá va a tener otra velocidad. Ya, esas serían las velocidades de los puntos que están contenidos en el plano. Pero yo a partir de esas velocidades puedo fácilmente conocer las velocidades de los puntos en cualquier otro lugar, en cualquier otro punto del espacio, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, si yo quiero saber la velocidad de este punto de acá, digo, la velocidad de ese punto va a ser igual a la velocidad de lo que podríamos llamar la proyección del punto en el plano en la dirección de la velocidad angular, ¿no? Es decir, la proyección de este punto si lo proyecto en el plano en la dirección de la velocidad angular, me sale este punto de acá. Entonces, la velocidad de este punto de acá, que no pertenece al plano, es igual a la velocidad de este punto de acá, según lo que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, si acá la velocidad es así, pues acá también será la velocidad así. Por tanto, para poder describir las velocidades de cualquier punto, o la velocidad de cualquier punto de todos los infinitos puntos del volumen que constituyen el espacio de referencia, ¿no? Recuerden que todos los puntos son fijos al espacio de referencia móvil, ¿no? Son todos puntos fijos al espacio de referencia móvil. Entonces, para poder yo describir la velocidad de cualquiera de ellos, yo ya sé que puedo encontrar un punto en este plano, que es un plano cualquiera, ¿no? Solamente tiene la condición de que es perpendicular a la velocidad angular. Yo ya sé que puedo encontrar un punto que podríamos llamarle su punto correspondiente, ¿no? El punto correspondiente, el cual va a tener exactamente la misma velocidad. Hago otro ejemplo por si no quedó claro. Digo, quiero saber la velocidad de este punto de acá. Digo, proyecto el punto o imagino una recta paralela a W, a la velocidad angular, que pase por el punto, la cual sería esta de acá, y en cierto punto intersectará al plano, ¿no? Ese punto que intersecta al plano tendrá una velocidad, y esa misma velocidad es la que tendrá el punto inicial del cual yo quería saber su velocidad. Entonces, si a nosotros nos hacen la pregunta, ¿cómo son las velocidades de los infinitos puntos del espacio móvil que constituyen un volumen infinito? Yo digo, todas esas velocidades son las mismas, ¿no? O se repiten, claro, se repiten de las velocidades que yo encuentro en un plano cualquiera que sea perpendicular a la velocidad angular, ¿no? Entonces, cuando queramos estudiar las velocidades de los infinitos puntos de un espacio de referencia, nos bastará con estudiar las velocidades de cierto plano, cualquiera, solamente con la condición de que sea perpendicular a la velocidad angular, como este plano de acá, ¿no? Pero claramente hay infinitos de esos planos perpendiculares, infinitos, ¿no? Escojo uno de ellos y digo, voy a estudiar las velocidades de los puntos que estén contenidos en ese plano, y yo ya sé que la velocidad de un punto cualquiera que no esté contenido va a ser igual a la velocidad de un punto que sí está contenido, ¿no? De nuevo vuelvo a este ejemplo, la velocidad de este punto que no está contenido en mi plano es igual a la velocidad de algún punto, que le puedo llamar su punto correspondiente, que es el de acá, ¿no? Será o tendrán la misma velocidad. Entonces, ahora
enfoquémonos en algún plano que sea perpendicular a la velocidad angular y analicemos cómo son las velocidades de los puntos que pertenecen a ese plano. Imaginemos que ese es el plano, imaginemos que la velocidad angular es ese vector. Este es un plano de los infinitos planos que son perpendiculares a la velocidad angular. Y ahora imaginemos la velocidad de algún punto P, ¿no? En ese plano. Por ejemplo, cojamos este punto de acá. Ese punto va a tener una velocidad. Imaginemos que es así. Ese es el punto P. Esta sería VP. Y esa velocidad, tal como hemos visto antes, puede ser descompuesta en dos vectores. Uno de ellos paralelo a la velocidad angular y el otro de ellos contenido en un plano perpendicular a la velocidad angular, justamente como el plano que está acá, ¿no? Entonces podríamos decir ese vector está compuesto por ese vector que está contenido en el plano más ese vector que es paralelo a la velocidad angular, no necesariamente en el mismo sentido, ¿no? Entonces, ese vector es justamente el que antes habíamos encontrado que era común para todas las velocidades de todos los puntos, y era lo que habíamos llamado tau, ¿no? Eso de ahí era tau. Ya, le vamos a poner un nombre a este vector de acá. Le vamos a poner el nombre de np. Entonces estamos descomponiendo, acá claramente hay 90 grados, estamos descomponiendo la velocidad del punto P en dos vectores, tau, el que definimos hace un momento, en la misma dirección que la velocidad angular, y np en el plano perpendicular a la velocidad angular, ¿no? Si imaginamos otro punto, de repente por acá, ese punto tendrá su velocidad, la cual denotamos por VQ, y esa velocidad podrá ser descompuesta, ¿no?, en dos vectores. Ese de ahí sería bueno, no me está saliendo tan paralelo, se supone que los tau son paralelos a la velocidad angular. Ahí está, ese de ahí sería el tau. Y ese de acá sería el n, pero para el punto Q. ¿De acuerdo? Entonces, los n, nq, np o n para cualquier otro punto, son todos vectores contenidos en el plano, ¿no? Y lo que estamos haciendo es descomponer las velocidades de puntos cualesquiera. Los puntos P y Q, por ejemplo, los estamos dibujando en el plano, ¿no? Pero según la discusión que tuvimos hace un momento, si tuviéramos este punto de acá, ¿no?, que le llamamos P', de tal manera que P' y P están ubicados en una recta paralela a omega, pues la velocidad de P' es idéntica a la velocidad de P. Entonces
como comentamos hace un momento, nos vamos a enfocar únicamente en puntos que están en el plano, porque a partir de ahí los puntos que no están en el plano fácilmente, sus velocidades pueden ser fácilmente encontradas, ¿no? Entonces, puntos en el plano. Entonces, podríamos escribir nosotros en general, es decir, la velocidad de un punto P, repito, no necesariamente que esté en el plano, va a ser igual a el tau más, sería la componente en la dirección de la velocidad angular más una componente en el plano perpendicular, ¿no? NP. Algo similar obviamente para otro punto, podría ser el Q, tau más NQ. Sabemos nosotros que se cumple esta relación. Apliquemos esta relación utilizando esta forma de representar los vectores. Tendríamos tau más NP es igual a tau más NQ por tanto bien, esta relación muy similar a la de acá nos dice que podemos encontrar los n, ¿no? Ya no las velocidades, sino los componentes de las velocidades en el plano. Me dice, oye, la componente NP, la componente de la velocidad BP del punto P es igual a la componente de la velocidad BQ, NQ, más justamente ese mismo término, ¿no? La velocidad angular por QP. Claramente diríamos lo siguiente nosotros, como estamos considerando puntos en el plano, pues la velocidad angular es perpendicular, por tanto este vector de acá como tendría que ser, ¿no? Porque el NP y el NQ están contenidos en el plano, por tanto su diferencia, si yo paso esto a restar, el NP menos el NQ tendría que estar también contenido en el plano, y este producto me tendría que dar un vector contenido en el plano, como lo es, ¿no? Porque es justamente W por algo. Esto de acá es un vector que es perpendicular a W, y por tanto está contenido en el plano, como tendría que ser. Entonces sería W por QP, ¿no? El vector que va de Q hacia P, y ese producto pues me va a dar un vector perpendicular a QP, ¿no? En el plano, contenido en el plano. Bien, tratemos ahora nosotros de visualizar este plano, pero visto desde, por ponerlo así, ¿no? Visto de frente. Es decir, imaginemos que vemos el plano visto en la dirección de la velocidad angular, de tal manera que vemos el plano justo, o sea, no inclinado, ¿no? Sino lo vemos de frente. No vemos el plano de frente, vemos por tanto el vector velocidad angular apuntando hacia nosotros o alejándose de nosotros, ¿no? Ya, dibujemos eso. Ya, este es el plano visto de frente. Imaginemos que lo estamos viendo así. El vector velocidad angular ahora sería saliente de la pizarra. Sería el vector velocidad angular. Vamos a imaginar que por acá tenemos un punto, P, el cual tiene una velocidad, la cual tiene dos componentes. La componente tau pues es saliente de la pizarra, esa no la vamos a dibujar, vamos a dibujar solamente la componente n, ¿no? Diríamos, la componente n, vamos a imaginar que
que es así, NP. Podríamos imaginar otro punto, por ejemplo, el punto Q, por acá, y dibujamos su componente. Vamos a imaginar que esa componente es así. Este sería el NQ. ¿De acuerdo? Y así podríamos seguir imaginando puntos en el plano y cada uno de ellos tendría su correspondiente n, todo contenido en el plano, ¿no? Todo contenido en el plano. Ya, la pregunta es, de todos los infinitos puntos que hay en el plano, ¿existirá algún punto para el cual su n sea igual a 0? Dicho de otro modo, ¿existirá algún punto el cual vamos a denotar por A, suponiendo que existe, ¿no? Vamos a decir, existirá el punto A de tal manera que su velocidad VA sea igual a tau. Claro, porque la velocidad de un punto cualquiera se puede escribir como, claro, un punto A que pertenezca al plano, ¿no? Existirá en algún lado del plano, en algún lugar del plano, un punto A tal que su componente n sea igual a 0, y si su componente n es 0, por tanto, la velocidad es únicamente tau, es decir, habrá un punto por ahí cuya velocidad sea justamente tau, el vector saliente, y no tenga componente en el plano, no tenga n, ¿no? Existirá. Y lo que vamos a hacer es demostrar que efectivamente sí existe, ¿no? Vamos a imaginar lo siguiente, vamos a imaginar que tenemos de partida un punto P, el cual tiene su correspondiente n. Diríamos, ubicado respecto de ese punto P, tratemos de encontrar, si es que existe, el punto A tal que se cumpla esta relación. Entonces, vamos para acá y aplicamos esta ecuación no para P y Q, sino para P y A. Entonces, voy a poner por acá, digo, A. Voy a imaginar que por ahí está, si es que existe, ¿no? Voy a imaginar que por ahí está y digo, el n de A es 0, si es que existe, ¿no? Entonces tiene esa propiedad, tendría esa propiedad. Y ahora digo, ¿cómo está ubicado A respecto de P? ¿No? Es decir, si yo puedo encontrar el vector AP o PA, pues podré decir, a partir de la ubicación de P, podré determinar la ubicación de ese punto que estamos buscando que tiene esta propiedad, ¿no? Entonces, utilicemos esta ecuación de acá. Diríamos n de P va a ser igual a el n de A, es decir, aplicamos esto, lo que anteriormente dedujimos para P y Q, puntos cualesquiera en el plano, ahora lo hacemos para P y A, ¿no? Entonces acá sería NA más W por AP, ¿no? W por AP. Entonces, estamos asumiendo que el punto existe y que por tanto su n sería 0, ¿no? Es decir, ese término es 0. Por tanto, el NP sería eso, y lo que vamos a hacer ahora es premultiplicar vectorialmente por la velocidad angular. Es decir, a toda esa ecuación la vamos a premultiplicar por la velocidad angular. Tendríamos por acá omega acá tenemos un triple producto vectorial, el cual puede ser escrito de la siguiente manera. Acá copiamos tal cual. Velocidad angular, producto escalar
AP, este escalar por el otro vector, menos velocidad angular, producto escalar, velocidad angular, por el otro vector que es AP. Bien, tendríamos por acá W por AP. W es la velocidad angular, la cual es perpendicular al plano, y AP está contenido en el plano, es decir, son perpendiculares. Por tanto, esa cantidad es cero, ¿no? Todo esto es cero. Tendríamos menos, vamos a definir lo siguiente, sea omega, el escalar omega, la magnitud de la velocidad angular. Esto de acá me da justamente la magnitud al cuadrado, ¿no? Omega al cuadrado. Entonces sería menos omega al cuadrado AP. Vamos a invertir el de acá. Vamos a escribir lo siguiente. El vector que va de A hacia P es igual al negativo del vector que va de P hacia A. Claramente, ¿no? Por tanto, esto de acá puede ser escrito como omega al cuadrado por PA, ¿no? Como comentamos anteriormente, nuestro objetivo es despejar el PA, porque el vector PA es el que me describe la ubicación del punto A, el que estamos buscando, a partir del punto P que ya tenemos. Por tanto, PA sería igual a 1 entre la magnitud de la velocidad angular al cuadrado, W por NP. Muy bien, entonces tratemos de aplicar esta relación acá a la gráfica. Me dice, oye, tú tienes, imaginando que W está así, ¿no? Saliente de la pizarra, W, producto vectorial NP, W, NP. El vector resultante está también contenido en el plano y tiene la dirección perpendicular a NP, ¿no? Entonces tracemos esa dirección perpendicular a NP. Ahí está. Ya. W por NP, W, NP. El vector me sale apuntando hacia allá, ¿no? Entonces el vector, claro, el de acá, 1 entre omega al cuadrado es un positivo, ¿no? Entonces tendría la dirección, el sentido no va a cambiar. Entonces yo ya sé que el punto A que estoy buscando no estaba por acá, sino que tiene que estar contenido en esta recta y en particular en este lado de la recta, ¿no? Porque el vector PA apunta hacia allá. Entonces en algún punto de este lado de la recta tiene que estar contenido. Y lo puedo hallar si conociese la magnitud de W, pues lo podría hallar, ¿no? Porque es lo único que necesitaría, porque yo ya sé la dirección de W, perpendicular al plano, me faltaría la magnitud, ¿no? Si tuviera la magnitud, claro, el NP también, ¿no? Podría calcular el vector PA y de repente me sale un punto por acá, un punto por acá. Ya, esto también tendría que cumplirse para el punto Q, es decir, esto para el punto Q me diría que el vector, aplicando esto lo mismo, acá lo hemos hecho para el punto P y el punto A, ¿no? Ahora hacemos lo mismo para el punto Q y el punto A. ¿Qué tendríamos? Tendríamos QA es igual a 1, es el mismo W por, acá sí sería NQ, ¿no? Y tratamos de geométricamente averiguar dónde estaría ese punto, ¿no? Diríamos, igual tiene que ser perpendicular a NQ. Trazamos ahí está. Y si W es así, regla de la mano derecha, pues nos sale el vector omega o W por NQ hacia allá, ¿no? Entonces tiene que estar en un punto en esta recta hacia allá.
y también tiene que estar en un punto en esta recta hacia acá, ¿no? El único punto posible, pues acá en este ejemplo, es el de acá. Entonces ese claramente tendría que ser nuestro punto A. ¿De acuerdo? Nosotros hemos desarrollado esto suponiendo ya la existencia, ¿no? Pero claramente si ustedes hacen el reemplazo correspondiente, o sea, reemplazan diciendo, ¿no?, que el punto A que van a tomar es el punto P más PA, más el que han encontrado acá, pues van a verificar efectivamente que la velocidad del punto A estaba, ¿no? Hagan ese reemplazo y van a ver que efectivamente sí es cierto, ¿no? Es cierto. O sea, partimos nosotros suponiendo la existencia, encontramos una relación. Para terminar de verificar eso, tendríamos que reemplazar esto, ¿no?, y verificar que la velocidad de ese A es justamente tau, es decir, que el n de la es justamente 0, ¿no? Si tuviéramos otro punto, por ejemplo, este de acá, y yo les preguntase el n de ese punto PQR, ¿no? Vamos a llamarle R. ¿Podrían ustedes decirme cuál es la dirección del NR? Es decir, este es el NQ, ¿no? Para el R tiene su N. ¿Cuál es la dirección del NR? ¿Podríamos saberlo? Claro, si ya conocemos A, la dirección del NR tendría que ser tal que cumpla lo mismo que se ha cumplido para P y para Q, ¿no? Es decir, que el punto A está ubicado en una recta perpendicular a NP que pase por el punto P. A la vez está ubicado en una recta perpendicular a NQ que pase por el punto Q. Entonces, el NR tendría que cumplir con esa propiedad, ¿no? No podría ser, no tendría sentido que este de acá sea el NR, ¿no? Porque el punto A tendría que estar ubicado en una recta perpendicular y no necesariamente tendría que cruzar el mismo A, ¿no? Porque ya sabemos que el A cumple con esa propiedad. Y si se dan cuenta, acá el A es único, ¿no? Es decir, si el vector PA está claramente determinado, no es que hayan varios PA. Si hubieran varios PA, habrían varios puntos con esa propiedad, ¿no? Con esta propiedad de acá, de que su n vale 0, ¿no? Pero no, esto está completamente determinado, solamente hay un vector PA, por tanto hay un único punto A. Entonces esto no tendría sentido. Lo que sí tendría sentido es que tracemos por acá una recta y el n, R, sea algo así, ¿no? 90 grados, 90 grados, 90 grados. Nosotros habíamos encontrado, podríamos utilizar nosotros esta relación para darnos cuenta de un detalle adicional. Apliquemos esta relación para el punto, mejor dicho, esta de acá, ¿no? Apliquemos esta relación NP ya para cualquier punto, ¿no? Sería NP es igual a velocidad angular por el vector que va de ese punto A, ese punto especial A que no tiene N, hacia P, ¿no? Entonces diríamos, si yo cojo un punto cualquiera, por ejemplo el de acá, yo podría encontrar su N como multiplicando la velocidad angular por el vector que va de A, de este punto especial A que tiene 0n, hacia ese punto, ¿no? Entonces diría, el vector que va de A hacia ese punto es este de acá, es este vector. Entonces, W por ese vector me sale algo más o menos así. ¿No? Y esta relación que la voy a reescribir por acá, porque es muy importante ahora. El n de un punto P cualquiera es igual, tomando como segundo punto al punto A que tiene n0, simplemente es igual a
velocidad angular, producto vectorial, el vector que va de ese punto especial que tiene n0 al punto P. Esta ecuación súper sencilla nos da cuenta de que las velocidades, las componentes de las velocidades, los n, están distribuidas de una manera bastante sencilla, ¿no? Claramente yo podría escribir esto de la siguiente manera. Si a mí me preguntan por la magnitud, ¿no?, de NP, yo me doy cuenta que la magnitud de NP aumenta conforme el AP aumenta. Esto de acá, el omega y el AP son perpendiculares, por tanto el producto escalar, el producto vectorial puede ser escrito como, vamos a ponerlo así, la magnitud nada más nos interesa, lo cual podemos llamar simplemente NP. Sería, como son perpendiculares ambos, la magnitud de este vector sería magnitud del de acá, así simplemente, por magnitud de AP, que podríamos imaginarlo como un radio, ¿no? ¿Por qué? Por el coseno, por el seno, perdón, del ángulo que hacen, ¿no? Así era, claro. Entonces, son perpendiculares, el seno es 1, ¿no? Entonces simplemente es esta cantidad, omega por AP. Entonces, el omega es constante para todos los puntos, ¿no? Para P, para Q, para R, para todos los puntos es el mismo omega, porque es el omega que describe el movimiento del sistema de referencia. Entonces, es el mismo omega, ¿no? Lo que cambio cuando yo paso de un punto a otro punto, lo que cambia es el AP. Entonces, me doy cuenta que el NP, el tamaño de este vector, es proporcional al tamaño o a la distancia del punto hacia el punto A, hacia el punto especial A, ¿no? Entonces, mientras más lejos, más grande va a ser el NP. Entonces, por ejemplo, acá tendría que ser un poco más grande que acá, por ejemplo, ¿no? Tendría que haberlo dibujado un poco más grande. Este sería igual 90 grados, ¿no? Entonces nos damos cuenta que se cumple, que las velocidades, los n, ¿no? Los n se distribuyen de una manera bastante sencilla. Vamos a tratar de hacer otro dibujo por acá. Imaginemos que acá está el punto A. Yo diría, en este punto que está justo abajo, imaginando igual que la velocidad angular es saliente, pues aplicando esta operación de acá sería W por el AP, que sería AP hacia abajo, me da un vector que es así, ¿no? Ahí está. Si yo imagino un círculo con centro en A, ese de ahí, pues en cada punto de ese círculo voy a tener que la distancia de mi punto P a la A es la misma, ¿no? Por tanto el NP será el mismo y siempre es el NP perpendicular al AP. Entonces, por ejemplo, en este punto que está acá me va a salir un vector del mismo tamaño que el de acá, ¿no? Pero claramente orientado así, ¿no? Igual regla de la mano derecha, velocidad angular, el vector AP hacia allá, me sale hacia arriba. Acá, en este punto, será más bien hacia abajo, ¿no? Acá, si quieren, podría dibujar también. Ahí está, ¿no? Todos esos vectorcitos tienen exactamente el mismo tamaño porque están a la misma distancia del punto A. Si yo me alejo un poco, por ejemplo, si esto vale 5
y yo me alejo a la distancia de 10 y dibujo un círculo de radio 10, el doble, ¿no? Pues voy a encontrar que como esto se duplica, el de acá también se va a duplicar, ¿no? Entonces yo tendría que, por ejemplo, para este punto de acá, el n tendría que ser el doble que el de acá, ¿no? Porque la distancia estoy imaginando que es el doble. Algo similar sería para este punto de acá. Ya, ahí no sé, ahí el dibujo me falló un poco. Esta distancia se supone que es la mitad de esta distancia, ¿no? Eso es lo que he tratado de representar. Entonces, la distribución en este plano de todos los n es bastante sencilla, ¿no? Bastante sencilla. Y esos son los n. Para nosotros poder tener las velocidades, únicamente tenemos que sumarle a esos n un tau que es el mismo para todos, ¿no? Para todas las velocidades o para todos los puntos. Entonces, diría, oye, si quieres la velocidad de este punto, sería E sub n más el tau, ¿no? Imaginando que está así el tau. Igual para cada uno de ellos sumarle un tau. Podríamos enfocarnos nosotros en todos los puntos que están acá. Y claramente ahí tendríamos, por llamarle de alguna manera, un perfil de velocidades, ¿no? Que forman claramente un triangulito. No, ahí se acaba, ¿no? Porque la justamente tiene velocidad ln igual a 0. ¿No? Esta de acá justamente sería la forma de un triángulo, justamente por la proporción que hay, ¿no? Entre el NP y la distancia, es decir, entre la base o este cateto y el otro cateto. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Porque este cateto de acá es justamente la magnitud de AP y este cateto de acá es justamente la magnitud de NP y hay una proporción entre ambos. Por eso es que me salen triángulos semejantes, ¿no? Todos triángulos semejantes, los cuales... Profe, ¿cuáles triángulos semejantes? Por ejemplo, este de acá es semejante con el que está más abajo, el que es más grandecito, ¿no? Y tendríamos un perfil de velocidades sumamente sencillo.